Hola, hola, mis adorados curiosos del mundo del espectáculo, sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy súper emocionada de tenerlos una vez más aquí en este rinconcito virtual donde nos sumergimos en los entresijos de la farándula, explorando los secretos, las anécdotas y, por qué no, los pequeños traspiés de nuestros famosos favoritos. Y hoy, prepárense porque vamos a desenterrar un tema que seguro les va a dar mucho de qué hablar. Vamos a adentrarnos en el mundo de Hande Erçel, la talentosísima actriz turca que nos ha robado el corazón con sus interpretaciones. Y vamos a hablar de algo muy especial, sus peores errores, esas fotos que, según ella misma ha confesado, la atormentan. Si escucharon bien, la perfección que vemos en las pantallas y las revistas también tiene sus momentos menos brillantes y hoy, vamos a destapar esa faceta que a veces nos cuesta creer de una estrella de su calibre. Así que si te intriga saber cuáles son esas instantáneas que la hacen temblar, te invito a que te quedes hasta el final, porque este vídeo está cargado de detalles jugosos y revelaciones inesperadas. Pero antes de que nos perdamos en los laberintos del pasado de Hande, aprovecho para recordarte que actives la campanita y te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Así serás el primero en enterarte de todos nuestros chismes y análisis del mundo del espectáculo. Ahora sí, sin más preámbulos, arranquemos con este viaje al pasado de Hande Erçel. Hande Erçel, esa actriz turca que con su mirada intensa y su sonrisa radiante ha conquistado los corazones de millones alrededor del mundo. La hemos visto en la pequeña pantalla, en la grande y hasta en revistas de moda, siempre impecable, siempre deslumbrante. Pero como todos los mortales, Hande también ha tenido sus momentos no tan glamorosos, esos instantes que por una razón u otra, preferiría borrar de la faz de la tierra. Y es que en un mundo donde la imagen lo es todo, cualquier pequeño fallo puede convertirse en una pesadilla, y más si estás bajo el ojo público constante. Resulta que en una reciente entrevista nuestra querida Hande se sinceró sobre algunos momentos de su carrera que al día de hoy, le siguen causando cierta incomodidad. No se trata de errores catastróficos ni escándalos mayúsculos, sino más bien de decisiones de moda, sesiones de fotos que no salieron como esperaba y poses que vistas en retrospectiva, no la convencen en absoluto. ¿Quieren saber de qué estamos hablando? Pues preparen sus palomitas porque la historia es bastante curiosa. Una de las primeras confesiones de Hande fue sobre sus inicios en el modelaje. Todos sabemos que antes de ser una de las actrices más cotizadas de Turquía, Hande dio sus primeros pasos en el mundo de la moda, participando en concursos de belleza y haciendo sus pininos como modelo. Y aunque hoy la vemos luciendo espectaculares vestidos de alta costura, en sus inicios no siempre acertó en sus elecciones. Resulta que hay algunas fotos de esas sesiones de antaño que, según Hande, la hacen estremecerse de vergüenza. No se trata tanto de la calidad de las fotos en sí, sino más bien de sus poses, el maquillaje que llevaba y la ropa que vestía. La joven actriz admitió que en esos momentos no tenía mucha idea de lo que hacía y que se dejaba llevar por las tendencias del momento, que según su criterio actual, eran, bueno, digamos que no eran muy favorecedoras. Imagínense a la actual Hande toda una diva, mirando fotos de ella misma con un maquillaje muy recargado, poses poco naturales y ropa que hoy consideraría un completo desastre. Según sus propias palabras, esas fotos son como un recordatorio constante de que todos tenemos un pasado. Y es que a veces los inicios no son precisamente lo más estilizado que podemos imaginar. Pero las confesiones de Hande no se limitan a sus inicios en el modelaje. También habló sobre algunas sesiones de fotos más recientes que por diferentes motivos no la dejaron muy satisfecha. En una de ellas, por ejemplo, se sintió particularmente incómoda con la temática y con el estilismo. Explicó que la idea detrás de la sesión no encajaba con su personalidad y que el resultado final no la representaba en absoluto. Aunque las fotos no fueron un desastre total, Hande siente que no logró transmitir la imagen que ella quería proyectar y que eso la sigue atormentando. Imagínense el estrés que debe generar el hecho de tener que posar para una cámara, sabiendo que esas imágenes van a ser vistas por millones de personas y que cualquier error, por pequeño que sea, quedará grabado para siempre. En este caso, Hande no se sintió cómoda ni auténtica y eso, al parecer, es algo que le pesa bastante. Y es que para una persona pública, la autenticidad y la coherencia entre la imagen que proyecta y su verdadera esencia son fundamentales, así que es comprensible que estas fotos no la hagan feliz. Otro tema que surgió en la conversación fueron las fotos paparazzi. Como una de las celebridades más populares de Turquía, Hande es constantemente acosada por los fotógrafos que buscan capturarla en cualquier momento y lugar.
Y por supuesto, no todas esas fotos son precisamente favorecedoras. Han habido ocasiones en las que los paparazzi la han pillado en momentos de descuido con ropa informal, sin maquillaje o con alguna expresión poco agraciada. Ande admite que estas fotos la ponen muy nerviosa, porque siente que invaden su privacidad y que dan una imagen de ella que no es real. Y es que todos tenemos derecho a tener nuestros momentos de relajación, nuestros días malos y a no estar siempre impecables, pero para una persona pública, esos momentos de descuido pueden convertirse en noticia y generar críticas y comentarios negativos. Ande, como cualquier ser humano, también tiene derecho a no estar siempre perfecta y el hecho de que tenga que lidiar constantemente con la persecución de los paparazzi es algo que sin duda debe ser muy agotador y frustrante. Y si hablamos de fotos que la atormentan, no podemos dejar de lado las que se han filtrado de sus redes sociales en el pasado. En un mundo donde todo queda guardado en el ciberespacio, es difícil borrar el rastro de nuestros errores. Ande también ha tenido sus momentos de inexperiencia en las redes sociales y, en más de una ocasión, ha publicado fotos que con el tiempo ha preferido eliminar. Pero como dice el dicho, una vez que algo está en Internet, está para siempre y algunas de esas fotos siguen circulando en diferentes páginas web y perfiles de redes sociales. Aunque muchas de estas fotos son inocentes, Ande confiesa que verlas hoy en día le produce cierto remordimiento y que desearía poder eliminarlas por completo. Es una muestra más de que todos cometemos errores y que, a veces, esos errores pueden perseguirnos durante mucho tiempo, especialmente si somos figuras públicas. Y es que para Ande lidiar con este tipo de situaciones es parte de su día a día y a pesar de los sinsabores, siempre se esfuerza por seguir adelante y proyectar una imagen positiva. Ahora bien, después de escuchar todas estas confesiones, ¿qué podemos concluir? Pues en primer lugar, que Ande Ercel es humana como todos nosotros, y que también tiene sus inseguridades y sus momentos de arrepentimiento. El hecho de que se sincere sobre estos temas nos permite verla de una manera más cercana y nos recuerda que la perfección no existe. Y en segundo lugar, que el mundo del espectáculo no es tan glamuroso como parece, y que detrás de las sonrisas y los flashes se esconden muchas presiones y exigencias. Para Ande el tener que lidiar constantemente con el ojo público y con la necesidad de proyectar una imagen ideal es, sin duda, un gran desafío, y el hecho de que admita abiertamente sus errores nos demuestra que es una persona muy auténtica y valiente. Su capacidad de reírse de sus propias meteduras de pata la hace aún más adorable y nos recuerda que todos tenemos derecho a equivocarnos y a aprender de nuestros errores. Y es que al final del día, lo importante es ser honestos con nosotros mismos y con los demás y seguir adelante, aprendiendo y creciendo con cada experiencia. Pero no todo es negativo en el mundo de las fotos para Ande. La actriz también ha hablado sobre las sesiones que más ha disfrutado y sobre las imágenes de las que se siente más orgullosa. En general, Ande prefiere las sesiones donde se siente libre de expresar su personalidad y donde puede trabajar en equipo con el fotógrafo y el estilista para crear algo realmente especial. Le encantan las fotos que transmiten emociones y que cuentan una historia, y en estas sesiones es donde mejor se siente y donde puede dar rienda suelta a su creatividad. Y es que al final del día, las fotos son una forma de expresión y cuando se hacen con pasión y dedicación, pueden convertirse en verdaderas obras de arte. Ande sabe muy bien lo que le gusta y lo que no y afortunadamente ha tenido la oportunidad de trabajar con muchos profesionales que le han ayudado a sacar lo mejor de sí misma. Otra cosa que Ande también valora mucho es el trabajo de los maquilladores y estilistas. Sabe que estos profesionales juegan un papel fundamental en la creación de una imagen y que un buen maquillaje y un buen estilismo pueden hacer maravillas. A lo largo de su carrera, Ande ha tenido la suerte de trabajar con algunos de los mejores maquilladores y estilistas de Turquía y ha aprendido mucho de ellos. Siempre está dispuesta a dejarse aconsejar y a probar cosas nuevas, lo que demuestra su versatilidad y su profesionalismo. Y es que al final del día, la imagen es una herramienta de trabajo y para una actriz es fundamental saber cómo utilizarla de la mejor manera posible. Ande ha aprendido a dominar este arte y a convertir cada sesión de fotos en una experiencia única y enriquecedora. En definitiva, la historia de Ande Ercel y sus fotos que la atormentan es un recordatorio de que todos tenemos nuestros momentos menos brillantes y que lo importante es aprender a reírnos de nosotros mismos y seguir adelante. Ande es una estrella de talla mundial, pero también es un ser humano con sus defectos y sus inseguridades, y el hecho de que se muestre tan auténtica y honesta la hace aún más adorable. Su historia es inspiradora y nos demuestra que todos podemos superar nuestros errores y convertir nuestras debilidades en fortalezas.
Y es que al final del día, lo que realmente importa es ser fieles a nosotros mismos y seguir nuestros sueños, a pesar de los obstáculos que puedan surgir en el camino. Y bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo cargado de revelaciones. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje al pasado de Undercell, y que hayan aprendido un poquito más sobre la vida de esta talentosísima actriz. Hemos descubierto que hasta las estrellas más brillantes tienen sus pequeños traspiés y que la perfección no es más que una ilusión. Lo importante es ser auténticos, aprender de nuestros errores y seguir adelante con una sonrisa. Hemos hablado de esas fotos que la atormentan, de sus inicios en el modelaje, de las sesiones incómodas, de los paparazzi incansables y de esas fotos del pasado que no terminan de desaparecer. Pero también hemos visto su lado más humano, su capacidad de reírse de sí misma y su pasión por su trabajo. Así que gracias, Ande, por tu honestidad y por recordarnos que todos somos imperfectos y que eso es lo que nos hace únicos. Antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Alguna vez se han sentido incómodos con alguna foto de ustedes mismos? ¿Creen que las celebridades tienen derecho a tener sus momentos de privacidad? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conocer sus puntos de vista. Y por supuesto, no se olviden de dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos chismes y revelaciones del mundo del espectáculo. Y ahora sí, despido con un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, adorados curiosos, y hasta la próxima.